que están presentes y gracias por estar en este nuevo conversatorio del Club del Libro. La obra que hoy nos trae es la de María Esperanza Osorio, Yoga, el éxito en tu vida, que tiene como subtítulo Un camino de amor. Les cuento que para mi sorpresa, María Esperanza nació en Nicaragua. Allí se graduó como profesora de español. Desde su adolescencia conoció el yoga y obtuvo como instructora su primer certificado. Luego emigró a Venezuela y junto a su esposo desde 1978 comenzó a impartir enseñanzas sobre el yoga. Ha viajado reiteradas veces a la India, la cuna del yoga, para seguir preparándose y transmitir a sus alumnos lo aprendido. María Esperanza escribió este libro para llevar al mundo sus experiencias por este sendero. Bueno, ahora vamos a dejar a la autora que nos haga una breve reseña de ese libro tan particular que escribió. Muchas gracias. Um, y muy agradecida por la presencia de quienes están aquí esta tarde acompañándome en este momento de esos importantes para la vida de uno. Voy a pedirles un permisito para empezar, antes de hablar a la manera yogi. Generalmente cuando nosotros vamos a hacer actividades de tipo yoguístico, me gusta conectarme con mi fuente interior y para eso utilizo un mantra. Entonces voy a hacerlo, ustedes simplemente traten de sentir en su corazón esa energía, porque cuando se recita un mantra, eso no es solamente para el que lo recita, sino para quienes estén en el entorno. Entonces eso a mí me sirve para conectarme con esa fuente interior que es quien va a hablar hoy a través de este cuerpo, quien va a responder sus inquietudes o preguntas que ustedes hagan y que también está dentro de ustedes y es quien va a hacer los comentarios, o sea, de esa divinidad a la divinidad, entre esta divinidad. Entonces me permiten y voy a hacer 3 veces ese mantra. Om Bhurvubah Suvaham Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonak Prachodayat. Om Bhurvubah Suvaham Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonak Prachodayat. Om Bhurvubah Suvaham Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonak Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Bien, muchísimas gracias. Entonces, yo pienso que ustedes pueden ver en la pantalla, yo hice un breve bosquejo de lo que se trata este libro, que aunque es muy sencillo y como bien nos decía mi querida Nisa, fue escrito con un objetivo y es transmitir mis vivencias dentro del yoga a la humanidad. Yo anhelo que donde caiga este libro, en las manos que caiga, las vidas de estas personas sean así transformadas como fue transformada la mía y de mi familia y de muchísima gente en distintos países en los cuales he sido invitada para ir a enseñar todo lo que el yoga integra. Entonces, mi libro es de tipo autobiográfico. Quienes lo han leído se dan cuenta que yo allí cuento, solo me faltó decir dónde dejé el ombligo, ¿no? Pero desde mi nacimiento hasta la fecha en que escribí el libro en el 2021. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo decía, llevar un mensaje de elevación a la humanidad. ¿Por qué de elevación? Porque la gente que entra a las enseñanzas del yoga
transforma su vida. Si se queda en serio y practica, su vida se transforma. Desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual. En el yoga no hay dogmas. Es espiritual, más podríamos decir no precisamente religioso, que es a lo que la gente le tiene miedo. A veces la gente piensa que entrar al yoga te van a cambiar la religión. No, señor. Usted puede decir que es ateo y usted puede entrar al yoga. Porque el yoga es un estilo de vida. Oye, me quitaron el compartir de la pantalla. ¿Qué pasó? Entonces, autobiográfico, porque yo cuento ahí desde mi nacimiento, porque hay eventos en mi vida que ya venían forjando a esa futura profesora de yoga. Entonces, porque en la vida cada uno nace con una misión. Y según la misión, eso ya se viene vislumbrando desde que uno es niño. Y eso no solo en el yoga, en cualquier misión de vida que cada uno de ustedes también tiene, se recordarán que desde su infancia eso se manifestaba. Por ejemplo, yo desde niña era la maestra. A mí en mi casa mis padres y mis hermanos me decían como apodo la maestra, porque a mí me encantaba poner a mis hermanitos, como era la mayor, en fila y enseñarles cosas y tal. Eso ya venía en mí, esa vocación de enseñar. Entonces, cuando llegó al yoga en mi adolescencia, obviamente pues seguí enseñando, ¿no? Y dentro de la temática de mi libro hay diferentes aspectos, aspectos especiales de mi vida, lo que les decía. Salud integral. ¿Por qué? Porque dentro del yoga hay una concepción de salud que no es unilateral, o sea, no se refiere solamente a la parte fisiológica. Si se quiere, esa es la parte menos importante. ¿Por qué? Porque en el yoga uno aprende que si tú controlas tus emociones, si tu mentalidad se vuelve cada vez más positiva, más estable, más tranquila, más llena de paz, tu cuerpo va a manifestar eso. Entonces, de todo eso hablo yo en mi libro. Más que de la parte circense, yo le llamo la parte circense del yoga, es aquella que te atrae, ay, cónchale, yo quisiera llegar a pasarme este pie por aquí encima y chuparme el dedo gordo por la... Esa parte tiene su importancia, pero no es la más relevante, por lo menos en mi concepto como profesor de yoga. Porque tú puedes hacer una misma rutina de ejercicio sin tanto esfuerzo de tu cuerpo físico, pero con constancia y disciplina, y tú vas a verle grandes resultados. Y puedes pasar 50 años haciendo los mismos ejercicios, y en esos 50 años tú vas a ir encontrando beneficios. Nunca paran. Porque el yoga, la palabra yoga significa unión. ¿Unión de qué? De tu cuerpo a tu mente con tu espíritu. Aspectos que integran la personalidad de cada individuo. Entonces, el verdadero sentido de yoga es ese. No es quedarte en esa parte física, ay, que el cuerpo, que... Ok, es importante porque nosotros no estamos desintegrados, estamos íntegramente ligados esos tres aspectos. Pero esa apenas es la apertura de una puerta. Es la puerta grande, la del cuerpo físico. Entonces, también hablo de mis gurús o maestros espirituales que me han guiado para llegar a saber lo más importante que tiene el yoga, y es quién soy yo. Esa es una pregunta que casi nadie nos la hacemos. No te enseñan en la universidad que eso es importante, pero dentro del yoga, dentro del camino espiritual, sí es muy importante que sepamos quién soy yo. Y de eso es lo que mis preceptores o mis gurús, maestros espirituales, como ustedes le quieran llamar, me enseñaron, y yo hablo de eso en mi libro. Y también de la importancia que tiene la disciplina. La disciplina no solamente es dentro de este campo de la filosofía yoga. En cualquier aspecto de nuestra vida, si no tenemos disciplina, no llegamos a ninguna parte. Y también
Ahí doy herramientas que hay dentro del yoga para ser mejores seres humanos. Entonces yo hablo allí de valores humanos, hablo allí de lo que son los mantras, como algo como lo que yo acabo de hacer antes de empezar a hablar, y especialmente dedico un capítulo a este mantra que es mi predilecto, el que hice ahorita, porque con él y la práctica constante he logrado hazañas en mi vida que hubiesen sido imposible aparentemente de lograrlas. Habrán otras en otros aspectos de la vida, pero yo estoy hablando de lo que es mi experiencia dentro del yoga y este mantra, Gayatri Mantra, que es poderoso por excelencia, concede el deseo de quien lo recita constante y disciplinadamente en su vida. Entonces, esa es una forma resumida de mencionarles a quienes no han leído, y los que han leído pues saben que de eso es lo que yo hablo en mi libro. Entonces, vista esta pequeña y sucinta reseña sobre el contenido, pues me gustaría ahora la participación de ustedes. Hola, Adelante, Suni. Suni. Abrí el Hola micrófono. a todas, ¿cómo están? Hola, Bueno, Suni. tu libro, María Esperanza, hola Nisa, feliz de estar Hola. acá. María Esperanza, quiero preguntarte algo acerca de tu mantra. Los mantras tienen que ver con las creencias, porque yo lo vi y hay muchísimos mantras que, a ver, muchísimos mantras de muchas personas. Pero quiero preguntarte específicamente, ¿por qué ese mantra es tan milagroso para ti o tan efectivo? Bueno, tú sabes que en la vida y sobre todo dentro del yoga, eh, el yoga puede ser sometido a comprobación. Porque cuando tú, por ejemplo, tienes un profesor de yoga, él te va a dar su enseñanza basada en su experiencia y en lo que ha aprendido también. Pero tú tienes el derecho como ser humano de comprobar eso. Porque no es que tú vas a creer lo que María Esperanza dijo, no. Yo por lo menos así le enseño a mis alumnos. Ustedes no tienen que basarse en lo que María Esperanza dice, sino pongan en práctica, comprueben que lo que ella les está diciendo funciona o no. Así. Entonces, ¿qué pasa? El Gayatri Mantra, que es el que yo hice al iniciar esta conversación, a mí me ha dado muchísimos resultados de cosas aparentemente imposibles y se han dado. Les voy a contar una. Cuando en Venezuela se empezó a poner la situación difícil por los comunistas que están gobernando allá, yo empecé a pensar, wow, yo había hecho muchas giras por distintos países de Latinoamérica y no me interesaba ir a ningún país de Latinoamérica si me iba de Venezuela, porque andando en esos países yo había visto todas las dificultades. Por ejemplo, en algunos de esos países, ver familias completas de 8 personas solo trabajar una, o sea, no habían fuentes de empleo, entonces la situación económica bien difícil, bien difícil. Entonces yo dije, no, yo sí me voy de Venezuela, no me voy a ir a Latinoamérica, yo me quiero ir a Estados Unidos. En ese momento mi visa de turista estaba súper vencida, ya no estaba vigente, el dinero, como allá hubo y hay restricciones enormes con las divisas, entonces el dinero en dólares se había agotado. O sea, no tenía visa, no tenía dinero, fíjense bien. Entonces yo vine un día y me puse a hacer algo que se llama sadhana o trabajo espiritual con ese mantra que se aconseja por 40 días. Y me puse a hacerlo. Y entonces dos amigas empezaron, María Esperanza, mira, tú sabes que fuimos a pedir la visa y nos la dieron y tal, nosotros ya nos vamos para Estados Unidos y no sé qué. Bueno, entonces me dice, solicítala. Así fue, la solicitamos mi esposo y yo, nos la dieron. Um,
Y empecé entre mis familiares y una amiga que me prestaron $700. Llegar a un país donde todo es en gasto en dólares, 2 personas, eso bueno, pues tendrás que llegar a vivir debajo de un árbol en algún momento. Pero, pero, eso no sucedió porque a nosotros nos esperó una persona que estaba dentro de mis círculos estos espirituales, gente muy buena y noble de corazón. Nos recibieron en su casa, que es un palacete. Estuvimos ahí empezamos a evolucionar y pudimos conseguir nuestro permiso de trabajo y el Social Security, que en este país sin eso no vales nada. Y aquí estoy. Pude meter mi caso de asilo político, que costaba más dinero de $700, les estoy hablando. Pero llegaron, nos visitaron otras amigas que nos conocían de Ecuador, que son ciudadanas en este país, me apoyaron y aquí estoy. Entonces, ¿a quién le debo todo eso? Solo les estoy contando una de las tantas cosas aparentemente imposibles de lograr, pero que yo sí estoy segura, porque esa es una de las tantas experiencias en mi vida que con el Gayatri Mantra yo he conseguido. Y hay otras maravillosas que yo sé que vienen, que es a través del Gayatri Mantra. Por eso quise contar en mi libro acerca de ese mantra y contar no solo experiencias mías, sino de otras personas. El quien leyó el libro sabe que estoy hablando una verdad, que ahí yo cuento de otras personas que lograron cosas aparentemente mágicas recitando el Gayatri Mantra que yo les enseñé. Respondida a tu Genial. pregunta, mi amor. Sí, totalmente. Además, Sí. al ratificar y volver a afirmar ese, ese milagro, esa acción y esa reacción de ese mantra, al reafirmarlo, la energía se sigue expandiendo y eso hace que, que la creencia en nosotros sea más profunda aún. Así que era eso lo que quería, era eso lo que quería. Maravillosa, maravillosa esa respuesta que has dado, porque se me había escapado. El Gayatri Mantra tiene el poder de conectar al individuo con la divinidad, tan así que cuando yo empecé, no en la forma en que lo hago ahora más intenso, sino cuando yo empecé, porque el maestro espiritual me empezó a decir las bondades y los beneficios que aportaba este mantra, yo empecé a escuchar la voz interior que me hablaba. Y les digo, aparentemente eran locuritas. Yo decía, ¿qué? Me decía cosas que de gente, por ejemplo, que no era yo amiga y me decía, mira, fulano, tal y tal y tal y tal. Y yo, ay Dios mío, yo estoy loca, ¿qué es esto? No, la divinidad interior que todos tenemos me empezó a hablar y hoy en día yo me atengo a esa voz interior en todas las cosas importantes que a veces nos causan desasosiego, preocupaciones. No, a mí no me causa eso, sino que yo escucho y espero hasta que se da. Totalmente. Gracias, gracias, gracias. Te quiero y te admiro Tan bella, mi muchísimo. amor. Y otra cosa, Gracias. cuando yo saqué mi libro, algunos lectores me empezaron a escribir. Una señora, me acuerdo de México, me dijo, mira, me dice, me encantó lo que dijiste del Gayatri Mantra, salí corriendo a una tienda hindú a buscar el rosario que se llama Mala, que para recitar mantras, eso es algo que en Oriente es muy conocido, se le dice mala, mala significa rosario, es como el rosario en la iglesia católica Sí. y tiene un cierto número de cuentas. Entonces ella me dice, yo salí corriendo a comprar mi mala y empecé a hacerlo. Claro, no hago así intenso como tú describes allí, pero lo que te quería contar, se me solucionó algo que tenía tiempo, que me tenía bien preocupada, afligida, no dormía y lo logré. Entonces te agradezco muchísimo haber escrito ese libro. Entonces, por eso yo lo puse, porque yo sabía y lo he visto con mis alumnos cuando nosotros en las clases de yoga lo enseñamos y la gente empieza a practicarlo y empiezan sus dificultades a resolverse. Entonces, eso es parte del yoga. Yoga, ¿qué? Unión, ¿con quién? Con lo que tú eres, con tu propio ser. Ok, ¿alguna otra pregunta? Totalmente.
Muchas Sí, gracias, mi amor bello. María Esther quiere hacerte una pregunta, María Esperanza. Adelante, María Esther. Hola, María Sí. Esther. Hola, madrina. Hola, Ay, Luisa. Hola a hola, mi amor todas. bello, esa hijada, gracias por estar aquí, mi amor. A la orden siempre. Primero, de verdad me siento muy honrada de ser tu ahijada y además me encantó. Leí el libro muy apuradita porque la verdad es que apenas lo supe, pero ¿sabes qué? Vencí una limitación que tenía en mi mente porque yo veía el yoga, como tú describes en tu libro, solamente como algo físico. Quizá porque el primer contacto que me tocó tener con el yoga, pues en este caso el maestro de yoga, pues así lo mostró. A lo mejor estaba frente a una persona que obviamente no se había enriquecido pues de todo lo que es el yoga, todo lo que tú nos mostraste en el libro. Me siento además muy identificada por el hecho de que hablas de que vienes de una familia donde tuviste una infancia muy feliz, porque creo que también el hecho de que hayas tenido una infancia feliz y el hecho de que hayas sido la hermana mayor, te dio así como ese toque, por decirlo, de poder llevar adelante tu maestría. O sea, admiro tu maestría porque me parece que enseñar no es una cosa tan sencilla, pero noto que por lo que tú hablas, tú siempre estás inspirada. Ok, entonces, la pregunta que tengo para ti es precisamente como maestra, ¿no? Ya que a mí me ha tocado ser maestra espiritual también por otro camino, pero al fin y al cabo maestra. ¿Cuál es la dificultad más grande que te has podido enfrentar como maestra y que gracias a la práctica del yoga la has podido superar? Oye, fíjate que me ponen una pregunta difícil porque dificultad. Wow, tengo que pensar, a ver, qué dificultad. Ah, bueno, por ejemplo, dependiendo, tú sabes, de las edades, la gente tiene sus deseos y sus prioridades. Cuando yo entré al yoga, era una adolescente apenas recién bachillerada, una bendición para mí, pero era bien gorda. Entonces yo me sentía muy frustrada, bien acomplejada, porque yo sentía que los chicos no me miraban. Fíjate bien, estoy hablando algo de la edad pertinente a esa edad, ¿no? Ya después A esa esa época, sí. mentalidad va cambiando, uno va madurando. Pero lo que quiero decir con esto, el yoga tiene respuesta para todo, es que es impresionante. Entonces yo entré al centro yoga donde nos dieron una beca, a mi madre, a mi hermana y a mí. Nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana porque era una hora de distancia en el autobús para irnos de mi casa al centro yoga, pero a mí me fascinaba tanto que no me importaba madrugar para ir a las clases. Y la profesora, directora del centro, vio como un potencial en las tres nosotras, que entonces nos ofreció, además de la beca, que si nos empezaba a entrenar como profesoras de yoga. A mi hermanita, que era de 15 años, a mi persona y a mi madre. Y así fue. Entonces nos puso una condición que nosotros teníamos que estar mucho más temprano de la hora de la clase, que era a las 7 de la mañana, había que estar a las 6 para que, dijo, ustedes lo único que van a hacer es tener limpio el salón cuando los alumnos lleguen. Ese era el pago que íbamos a hacer por la Por clase. la beca. Ajá. Sí, y en un año mi vida dio un vuelco tan grande, mi autoestima se elevó tanto, porque aquella gordura se fue y encima la figura se volvió estilizada y entonces ya no era aquello de que no me miraban, ahora es que me miraban demasiado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que más allá de lo físico, el yoga hace un trabajo sobre el aura magnética del individuo que la practica y sobre todo cuando haces prácticas que van no solamente en la parte circense que yo le llamo, que es la de los ejercicios para el cuerpo, Sí, sino cuando sí. tú practicas meditación, recitas mantras, vas cambiando tu sistema alimenticio
Entonces, eso te hace una aura magnética que aunque tú no lo pidas, eso se da automáticamente. Entonces era impresionante, yo ya no podía salir a la calle sola porque esos tipos me atosigaban, entonces ya hasta me daba cosa andar solita, yo quería andar acompañada siempre. Esa fue una de mis dificultades, de las primeritas que el yoga logró. Y hay otra muy importante, mi madre era obesa, pero además de eso era una mujer súper enfermiza que se la pasaba metida en una ambulancia y en un hospital. Entonces yo siempre pensaba que nosotros nos íbamos a quedar huérfanos, jovencitos, niños, porque mi mamá era muy enfermiza. Esa mujer cambió de una manera que yo me acuerdo una vez voy con ella y ella se había vuelto delgada, se había rejuvenecido, aunque era joven, pero cuando estaba obesa parecía una mujer de doble Mayor. de la edad que tenía. Y entonces se encuentra con unas grandes amigas de ella y entonces ella las saluda y las mujeres se quedan así. Y yo viendo aquello, ¿no? Entonces le dice, ay, disculpa, pero no nos acordamos. ¿Cómo? Y ella haciéndose la enojada, ¿no? ¿Cómo mis mejores amigas, no me... hasta que le oyeron la voz? No, fulanita. Se quedaron así. No puedo creerlo. Ella, además de haber logrado eliminar esa obesidad, su salud había mejorado de una manera tan impresionante que ella era otra persona. Entonces, esas dos, por decir de las muchas que podría pasar aquí horas contándoles. Muchísimas gracias. Feliz de escucharte y orgullosa de Gracias, mi ti. amor. Gracias por estar aquí. Gracias, mi ahijada bella. Bueno, Graciela tiene algo que preguntarte o hablar. Abrí el micrófono, Graciela. Adelante, Grace, querida. Hola, feliz tarde para todas. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Quiero expresar primero que a María Esperanza la amo con todo mi corazón, de corazón a corazón. Los conozco tanto a ella como a su esposo hace muchísimos años de Venezuela, cuando a lo mejor siempre conocido lo que es yoga como práctica de ejercicio, ¿sí? Nunca como un poco más allá, porque el yoga llega más allá, como le explica muy bien en ese hermoso libro, muy digerible, una lectura tan hermosa que comienzas y no quieres, sino next, ¿ok? Quieres terminar ese libro. El libro es completamente hermoso, te felicito, Esperanza, y realmente me encanta. Más que preguntar, quisiera tal vez comentarle a ustedes mi experiencia en Venezuela. Cuando yo me operé, yo sufro de glaucoma, perdí un ojo y tenía el otro y estaba operada. Y mi vecina me recomendó a algunas personas que trabajaban de yoga y que me podían hacer ejercicios con respecto a eso. Yo nunca vi el yoga como un paso más allá, ¿verdad? De que podían curarme, de que podía sanarme. Y realmente fue bien sorprendente el avance que yo tuve con los ejercicios que me hicieron para mi vista, que todavía los hago. Y fue bien interesante eso. No hace mucho soy operada de la columna, hace 6 semanas. Tuve el placer de compartir con María Esperanza y ella siempre me dice, cuando tengas una situación difícil, concéntrate en el Gayatri Mantra. Cuando conocemos la esencia del Gayatri Mantra, cuando conocemos su significado, que también es importante, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, ¿eso qué será? Están hablando en otro idioma. Pero es que hay tantos idiomas en el mundo y tantas lenguas en el mundo, ¿verdad? Que no conocemos. Cuando salió Jerusalén, espectacular, porque decían que era una elevación y algo hacia Dios. ¿Y quién dice que el Gayatri Mantra no es lo mismo? Es lo mismo, ¿verdad? Es sentirnos esa fuerza de nosotros internas y conectarnos, como dice María Esperanza, conectarnos con esa divinidad. ¿Y quién es la divinidad? Lo máximo es nuestro Padre nuestro que está en el cielo. Entonces nos encontramos
ese ser interior con esa divinidad. Yo tengo mucho que agradecerle a María y a Roberto, su esposo. El libro me encantó, lo sigo recomendando a quien pueda, y todo mi amor y éxitos para ti, y muchas gracias por haberme invitado hoy. Gracias a todas. Gracias, Graciela. Bueno, les cuento, Graciela es catoliquísima, católica. Ella se la pasa rezando su rosario, ella es muy practicante de la Iglesia Católica. Entonces se ha dado cuenta que Gayatri Mantra no tiene que ver nada en contra de su religión. Es más, le voy a decir, gente que ha entrado de distintas religiones a las enseñanzas nuestras, digo nuestras porque normalmente casi siempre andaba con mi esposo, antes con mi madre, entonces, pero quienes han entrado a estas enseñanzas, no importando la religión que practiquen, se han dado cuenta que a través de esa práctica han comprendido mejor su propia religión. Entonces, esa es la parte bella. Y por eso, cuando yo escribí ese libro, inspirada, yo quería que la humanidad supiera cómo vivir una vida mejor, más feliz, más saludable, más tranquila. Y de eso se trata. Muchas gracias, Grace. ¿Alguien más? Adriana quiere hacerte una pregunta, María Esperanza. Abrí el micrófono. Adelante, mi amor. Sí, adelante. Hola, chicas preciosas, ¿cómo están? Disculpen que no puedo prender la cámara, estoy en apuros. Pero bueno, Ok. Primero felicitarte, María Esperanza. Leí tu libro hace rato, cuando recién lo sacaste, y como que queda todavía un poco de lagunas mentales y mayor conciencia en lectura próxima, ¿no? Ese es el compromiso que tengo, y obviamente comentar en Amazon tu libro, que creo que es un libro de enseñanza, de vida, de autobiografía, de sentimientos, de emociones, de vivencias, de cosas hermosas que los seres humanos vivimos normalmente, ¿no? Y que a veces no sabemos canalizar, o por otro lado, que nos llevan a otra dimensión. Y en esa otra dimensión te pregunto, yo soy católica, ¿en qué papel está o cómo interviene el Espíritu Santo dentro del yoga? ¿Por qué te pregunto esto? Porque el Espíritu Santo es un medio con el cual tú puedes conectar con tu espíritu, obviamente, con el alma, con el corazón, y sentir mucho más allá de lo que las personas normales sienten. Esa es mi pregunta. Ok. Mira, el Espíritu Santo que mora en todos los seres puede ser conectado, y eso es yoga. Es que yoga, la palabra yoga, no, la gente que no conoce lo ha satanizado. Pero la verdad es que yoga la practica aún la gente que no sabe que existe esa palabra. ¿Por qué? Cuando tú, por ejemplo, te conectas a través de una oración con tu fuente interior, no es aquello de que vas a la iglesia como, a ver, les voy a decir, en mis orígenes, yo lo digo en mi libro, yo soy católica. Esa es la única religión que yo he practicado, entre comillas. No he sido gran practicante, pero mi madre siempre se preocupó por bautizarnos a los 9 hijos, porque diéramos la primera comunión. Y cuando me casé por la religión católica. Solo que yo digo que no he sido practicante porque no he estado metida en la iglesia, en la misa, en todo lo que conlleva ser un religioso católico. Pero dentro de la propia religión, la gente puede hacer esa conexión con su Espíritu Santo si es sincera, devota de Dios. Cuando tú oras, y por eso cuando yo le recomiendo a la gente, cuando no tengas un centro así que te guste y estás pasando tribulaciones, vete a una iglesia. Y mejor si no hay nadie, porque ahí vas a sentir una energía tan preciosa, tan de paz, que te llena y que de repente
toda tu tristeza, tu preocupación, tu depre que puedes haber llevado, cuando sales de ahí, se ha eliminado. ¿Por qué? Por esa conexión que la energía de ese lugar te permite establecer contigo misma. Entonces no hay ninguna diferencia, eso es yoga. Si tú cuando estás orando, no como parte chistosa que yo he visto de las abuelitas, ¿no? Santa María, Madre de Dios, mira, las caraotas, decimos en Venezuela, los frijoles, no sé, se están quemando y estás haciendo tu oración. ¿Tú crees que esa oración te va a conectar cuando estás afuera en todo, menos en lo que fuiste a hacer en ese momento? Entonces, así lo ve el yoga. Es tu conexión sincera y devota la que va a permitir que esa voz interior, ese Espíritu Santo, se manifieste en tu vida. Primero adentro y después afuera. Esa es la explicación que yo te puedo dar desde el punto de vista del yoga. Eso es el yoga más elevado. Y dentro de las técnicas del yoga nosotros tenemos la meditación. La meditación es el medio más maravilloso para conectarte con tu fuente interior y lograr respuestas que a veces nadie afuera te puede dar a tus problemas, a tus dificultades o a tus cosas internas que tú estás viviendo y que nadie afuera te las puede responder, sino ese Espíritu Supremo que todos tenemos adentro. No sé si me he explicado, mi amor. Bueno, sí, definitivamente creo igual que tú que es más la conexión íntima que tú tienes con el espíritu, con tu espíritu, con Dios y con todo este dogma de vida, ¿no? Porque sí es un dogma el poder comunicarse de otra manera con la divinidad, como tú la llamas. Para mí es Dios y para mí el Espíritu Santo ha hecho cosas maravillosas en mi vida, inclusive en el aspecto físico, que es imposible explicar lo que tú a veces vives. Pero son sensaciones como que te metieran electricidad en el cuerpo, algo así, ¿sí? Es correcto. Y bueno, lo que sí yo puedo decir del yoga es que lo practiqué de manera física y obtuve un control de mi cuerpo y de mis músculos como nunca antes, pero lo dejé. Lo dejé por muchas circunstancias y estoy muy tentada a volverlo a tomar. Hazlo porque nunca es tarde y siempre vas a recibir beneficios, siempre. Eso es el verdadero yoga, yo así lo hablo en mi libro, ¿saben? El yoga más elevado que nosotros podemos practicar es ayuda a quien lo necesite. No lo pregones, hazlo. Y entonces eso me ha enseñado a mí el yoga, ¿saben? Bueno, vamos a... Bueno, Muchas gracias a todas, a ti, mi amadísima Nisa, por haber sido la conductora de este conversatorio, a todas y cada una de las personas presentes, gracias. Sin ustedes esto no es posible. Eso también lo he aprendido, ¿saben? En la vida nunca nos podemos creer más o menos, no. Todos estamos en el mismo nivel, porque sin público, ¿qué orador va a hablar? Y sin orador, ¿a quién va a escuchar el público? Entonces, quedo muy agradecida en mi corazón por sus divinas presencias esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, ahora Te yo voy a felicito. culminar con una frase de la autora que dice así: si el ego se interpone entre tus pensamientos y tus aprendizajes, oscurece el amor. Muchas gracias a todas y nos vemos en el próximo conversatorio.